Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la historia. En el capítulo 7 de Nehemías tenemos una lista de los que subieron del cautiverio con el rey Zorobabel, el que fue del linaje de David, aunque estaba también en cautiverio. Bueno, los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor de Babilonia. Recuerda que Nabucodonosor fue la cabeza de oro de la imagen que representaba el reino del anticristo. Bueno, nosotros hemos subido de un cautiverio mucho más severo y hemos seguido al Hijo de David, según la carne, quien nos rescató de nuestro cautiverio. Algunos que subieron de varios lugares en Babilonia no pudieron identificar la casa de sus padres, ni su genealogía. Esto simboliza un asunto bastante grave, y por eso estas personas fueron eliminados del sacerdocio. El significado espiritual es muy importante, porque en el espíritu cada uno tiene que ser identificado por tener su nombre necesariamente escrito en el libro de la vida. Cada cristiano es un sacerdote real y tiene que demostrar la mano del Señor soberano en los asuntos de su vida. Ser excluido del sacerdocio para el cristiano es ser excluido del reino de Dios. Tales personas no tienen derecho a los beneficios celestiales y divinos. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, tenemos delante de nosotros el capítulo 8 del libro de Nehemías. Para estudiarlo hoy vamos a ver cosas muy significantes, muy interesantes en este estudio. Siempre os recuerdo, ¿verdad?, de la razón principal por qué estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos disfrutando de mucha historia muy interesante. Dios es Dios de toda la historia de este planeta. No hay nada que pasa que le sorprende a Dios, porque Él ve todo desde antes de la fundación del mundo. Y lo que está pasando hoy está bajo su mano, no importa lo que sea. Además, Él ha estado siempre involucrado con la historia de una pequeña tierra en el Medio Oriente,
sea Jerusalén, sea Israel. Y en el Nuevo Testamento Esteban y Pablo predicaron haciendo referencia a toda la historia. Nosotros por eso la estudiamos. Estamos familiarizándonos con personajes bíblicos. Pues por eso vamos capítulo tras capítulo estudiando las historias bíblicas con este fin. Pero la razón principal por estudiar la Biblia es porque Dios nos ha dado una palabra escrita en la cual Él se revela, su personaje, su carácter, su personalidad, su esencia, se revela en la Santa Biblia. Y por eso no podemos dejar de estudiar. Es un gozo, es una alegría ver desarrollado en la Biblia esta persona que nosotros conocemos. Y nuestro concepto de Dios se mejora y nuestra experiencia con Dios, nuestra relación con Dios se mejora mientras que vayamos estudiando y hallando en las Escrituras la naturaleza de Dios. Estamos aprendiendo sus caminos. El hombre caído ha volteado todas las cosas, toda la manera de pensar, toda la manera de actuar. Está volteado por la caída del hombre. Está viendo las cosas de una forma diferente que debe verlas. Dios es quien mantiene fiel sus caminos, su manera de actuar, su manera de pensar. Esta sigue constante en el día de hoy, pero nosotros, cuya mentalidad ha sido volteada, tenemos que aprender de nuevo los caminos de Dios para poder actuar como hermanos en la fe cristiana. Vamos a estudiar hoy una vez más y con el fin de satisfacer nuestro espíritu. El hombre interior que va mejorando, mientras que nuestro cuerpo nuestro cuerpo físico se va debilitándose día con día. Este cuerpo físico no va a permanecer, se va a morir si Cristo no venga pronto. Claro, será resucitado en el día postrero. Pero el fin de Dios es renovarnos espiritualmente día con día. Eso sí, el espíritu nuestro no se muere, ni se duerme. Será consciente para siempre. No se debilita ni se envejece. Así que queremos alimentar nuestro espíritu aprendiendo los caminos de Dios. Y por eso nuestro estudio hoy es sobre lo espiritual, sobre lo que es la espiritualidad de las Escrituras. No, las Escrituras no son mundanas ni son intelectuales humanamente. Por eso, el motivo que tenemos no es satisfacer la parte intelectual de nuestro ser, aunque, claro, también vamos a aprender intelectualmente, pero esto no es el fin principal. No es para mover nuestras emociones. El propósito y la satisfacción que queremos obtener es por captar con el espíritu algo que puede penetrar al corazón y permanecer con nosotros para siempre. Así que vamos a entrar con este fin, orando, porque
es imposible humanamente. Necesitamos el Espíritu Santo para enseñarnos, para llevarnos a un nivel más alto que vivamos naturalmente, a un lugar celestial en el Espíritu. Vamos a entrar ahora, si Dios permite, para que podamos estudiar y aprovechar espiritualmente de la palabra de Dios. Vamos entonces a Nehemías. Estamos en los últimos versículos, ¿verdad? De capítulo 7, el versículo 63. Se halla un caso aquí que es interesante y es histórico. 63. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaya, los hijos de Koz y los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Es interesante cuando vemos la historia. Era en el tiempo de David que pasó esta cosa. Y déjame explicarlo un poco, porque es interesante y nos hace ver y entender mejor lo que estamos estudiando aquí en Nehemías. Tiene que ver con una situación en los días de David. Barzillai era un anciano muy noble y bueno, que ayudó a David en su exilio, escapando de Absalón David. Koz prefirió la nobleza de Barzillai al lado de su tribu natal, lo de Leví. Recuerda que todos los sacerdotes salieron de la tribu de Leví. Él prefirió, Koz, prefirió, ya al haber casado con una hija de Barzillai, tomar su nombre de él, aunque fuera un hombre muy noble. Pero estaba, por hacerlo, lo estaba renunciando su parte, su herencia en la tribu de Leví, la de los sacerdotes. Koz prefirió la nobleza de Barzillai a la de su tribu natal, lo de Leví, y por eso perdió la distinción de ser un sacerdote. Este caso nos habla del error de seguir lo que nos parece ser una ventaja a un noble, provisto por un buen hombre, y nos hace perder el propósito y estado que Dios tiene para nosotros en su reino. Muy interesante este principio. Siguió Koz con el linaje de Barzillai por el linaje de su mujer. Un linaje muy noble de un hombre muy bueno, pero al hacerlo perdió lo mejor, lo que era ser sacerdote. Y este problema vuelve a aparecer en el fin de la historia de los judíos en el Antiguo Testamento. Fíjate, había pasado muchos siglos desde inició esta decisión de Koz. Bueno, de todos modos es una elección de seguir a un hombre. ¿Cuál hombre? El hombre noble, Barzillai. Una elección de seguir a Barzillai, bueno que sea, sobre la voluntad de Dios. Repito, porque es muy exigente que lo entendamos. El error de Koz era seguir fielmente a un hombre noble en lugar de estimar sobre todo la voluntad de Dios.
Esto es algo sobre que debemos meditar y examinar aún nuestras vidas para ver si acaso hemos metido en tal error. Ve la seriedad del error. En Esdras, creo, lo hallará la misma historia. Esdras capítulo 2, versículo 61. Allí puede ver la seriedad del error. Voy eligiendo la porción, la parte de estos versículos que lo demuestra. Dice que estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas. Ya no pudieron aprovechar de las bendiciones especiales para los sacerdotes. No pudieron participar. Qué triste es perder un privilegio. Cuando pienso en perder algo por ignorar, ¿verdad? Por hacer una decisión equivocado. Yo pienso en mi niñez, cuando mi vecino, vivimos en el campo, y nuestro vecino tenía una vaca que había dado luz a gemelos, ¿verdad? 2 torritos. Y él no lo necesitaba, porque, estaba con las novillas, ¿verdad? Él quería tener las novillas y que ellos crezcan y que sean de leche. Pues no tenía uso para esos becerros. Y vino a mí. Yo posiblemente tendría 5 o 6 años, no sé. Quizás un poco más, no me acuerdo. Pero me acuerdo que vino a mí, me acuerdo bien. Y dijo él, si quieres te doy los becerros. Yo pensaba que estaba jugando conmigo, que estaba bromeando, que estaba haciéndome tonto, creyendo que él me iba a dar estos becerros. Yo no lo creía posible tenerlos. Pero estaba en serio. Y yo dije que no, para que no me hiciera tonto, ¿ve? Y después oí de mi madre que el vecino fue a ella y dijo, fíjate que ofrecí mis becerros a él y no los quiso. Cuando mi madre me lo contó, me puse tristísimo, viendo que había perdido una oportunidad que no se iba a ofrecer otra vez. Es muy triste perder una oportunidad. El ejemplo no es tan grande, ¿verdad? Pero cuando en este caso de que estamos estudiando, habían perdido la oportunidad de ser sacerdote, esto fue una gran pérdida. Bien, tenemos el número del pueblo total, y sus siervos y siervas del pueblo, entre los cuales habían cantores y cantoras. Esto es en versículo 67 de capítulo 7 de Nehemías. Ahí nos da el número del pueblo total, y sus siervos, sus siervas, los cantores, sus cantoras, y también los animales. No vamos a leerlo. Si puedes abrir tu Biblia a capítulo 7 de Nehemías y verlo, mientras que vaya hablando sobre el caso, puedes ver el número y el número hasta de los animales. El texto cuenta las ofrendas empezando con las del gobernador, que fue Nehemías, que fue dado a Israel para que progresara, ¿verdad?, en su intento de renovar el reino. Si los comparamos las ofrendas que fueron dadas con el dinero de hoy, las ofrendas fueron muy abundantes.
Después de esta importante reunión, los ciudadanos judíos se establecieron en sus distintos pueblos. Vamos a ver los últimos versículos. Dice que habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Bueno, muchas cosas sobre el número de los que habían vuelto del cautiverio. Y nos cuenta estas cosas para dar un trasfondo a lo que vamos a leer ahora en capítulo 8, lo que vamos a estudiar. Un estudio que creo que lo hallarás interesante. El capítulo 8 de Nehemías. Estamos en la palabra de Dios y queremos aprender, ¿verdad? Algo para nuestro espíritu, algo para alimentarnos, algo que podemos relacionar con nuestras vidas bajo el Nuevo Testamento en la iglesia hoy en día. Y dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre, me gusta esta expresión, como un solo hombre, unidos en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Recuerda eso, la palabra de Dios es una palabra dada a su pueblo como un regalo, pero qué regalo tan valioso. Y el pueblo se reúne para saber, para oír, para meditar en esa palabra, la palabra de Dios. Ya que los judíos estaban de vuelta en su patria, pudieron una vez más celebrar sus 7 fiestas anuales. En cuanto a estas fiestas, el primero mes y el séptimo eran los más importantes. Es cuando se celebraban más. En verdad, no había uno que era de Pentecostés que no se celebró en el primer mes. Pero la Pascua, por ejemplo, y la fiesta de pan sin levadura se celebraba en el primer mes. Y la mayoría de los demás fue celebrada en el séptimo mes. Y era 3. La de trompetas, la de expiación y la de tabernáculos. Y fue en el día de trompetas, el primer día del mes, que todo el pueblo se juntó. Y fue muy apropiado en tal fiesta, recuerda, el día de trompetas. Las trompetas eran para anunciar cosas importantes a toda la congregación. Así que fue muy apropiado que en ese día el conocido escriba Esdras leera la ley. Digo apropiado porque la ley de Dios es como un claro sonar de trompeta, anunciando a su pueblo que la prioridad para ellos era andar conforme a sus propósitos y llevarlos a cabo. Y quería Dios que lo hiciera como un solo hombre. Así estaban reunidos, todos actuando en unidad con el mismo propósito. No podían hacer algo más importante. No solamente porque era la ley nacional, sino Israel era única como una nación, porque su ley procedía del trono de Dios en el cielo. Eso es lo que van a escuchar. El lugar donde se congregaron era la plaza delante de la puerta Agua. Se llamaba la puerta Agua, por el lado sur de Jerusalén. Se llamaba Agua
porque siervos especiales del templo llevaba agua al templo entrando por esta puerta. Bien, por eso fue llamado así. Y había una gran plaza allí, y eso es donde reunieron toda la congregación, la gente que había vuelto del cautiverio. Así que solamente Esdras trae la ley, o solemnemente, Esdras trae la ley delante de la congregación, y hombres, mujeres y niños que eran suficientes grandes para entender, estaban allí el primer día del mes séptimo, el día de trompetas. Pues esa es la escena que tenemos delante de nosotros y que vamos a estudiar ahora. También el primer día de cada mes marcaba una reunión especial, no importa cuál mes. Cada primer día de cada mes hicieron una reunión especial. No tanto como las fiestas anuales, que eran los más grandes, pero también fue un día especial. Además, fue el aniversario del día cuando el altar fue levantado después del cautiverio. Así que lo celebraron el primer día del séptimo mes. Citaré lo que escribió el gran comentarista F.B. Meyer sobre la ocasión. Me gustó cómo él habló de ese día y de esa reunión. Seguramente, dice él, fue la primera lectura de la Biblia. ¿Hasta cuándo tendrá el pueblo la misma hambre para la palabra de Dios como estos judíos, que estuvieron de pie en el aire libre desde la madrugada hasta el mediodía sofocante de calor? ¡Qué reverencia para la palabra! Cuando Esdras abrió el libro, todo el pueblo se puso de pie. ¡Qué adoración santa! Al bendecir a su gran Dios, todo el pueblo respondió, amén, amén. ¡Qué modelo para todos nosotros! Mientras que estaban para escuchar la palabra de Dios por primera vez, escuchar todo después de haber vuelto del cautiverio. Hicieron un púlpito de madera para la ocasión, y Esdras estaba acompañado por 13 sacerdotes. Ahora, no se imagina un púlpito como tenemos en las iglesias. No es así. Era mejor la plataforma. Una plataforma elevada para que Esdras podría ser visto y oído mientras que él exponía la palabra de Dios. Y él estaba acompañado por 13 sacerdotes, demostrando un acuerdo unánime por la palabra entre estos hombres de Dios. Siendo así, alzado para que todos lo pudieran ver, Esdras abrió el libro. Fíjate, al hacerlo, la gran multitud se pusieron de pie, en respeto, reverenciando la palabra de Dios. Antes de leer, Esdras procedía a bendecir al Señor de la palabra, y el pueblo respondió con la palabra hebrea, que significaba el acuerdo con la ley, con la máxima autoridad, palabra que desde entonces ha sido pronunciada entre todas las naciones cristianas en todo el mundo, no importa dónde esté. La palabra amén, la palabra hebrea, amén. Hace poco oí una persona criticar a los que vayan a ciertas iglesias y todos hacen cosas como levantar y palmear las manos, dijo. Vemos lo que pasó aquí.
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, ya he explicado, era una plataforma alzada. Un púlpito que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaias, Misael, Malquías, Asum, Asbaldana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Pero esta persona comentó que gente se congregan en ciertas iglesias y todas hacen cosas como levantar y palmear las manos. Bueno, yo también comentaría y preguntaría, ¿cómo es que en ciertas iglesias nadie se lo hace? Si es que la Biblia nos manda levantar las manos santas. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, Pablo manda, Nuevo Testamento, quiero que en todo lugar, los hombres oran levantando manos santos sin ira ni discusiones. Observa que lo escribió a Timoteo como uno que siguió a Pablo como un pastor en las iglesias. Después del apostolado de Pablo siguió Timoteo con las congregaciones. Observa también que lo quisiera ver Pablo en todas partes como una práctica universal. Entonces debemos admirar, no que en ciertas iglesias todos levanten las manos y palmeen las manos, debemos admirar y estar asombrados que en algunas iglesias no lo hacen. Si es que Pablo mande que lo hagamos. El salmista ahora manda en Salmo 47, versículo 1, batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Batid palmas. Es mandado en la palabra de Dios, y yo lo hallo raro que hay iglesias en las cuales nunca lo hacen. Nunca lo hacen. No baten las manos aplaudiendo al Señor y no levantan las manos santos en la oración como el apóstol nos había dicho. Otra vez es un mandamiento. Son dos mandamientos para todos los pueblos. Sospecho que muchos cristianos están más preocupados por guardar la cultura europeo o americano que por obedecer a la Biblia. Debemos recordar, y quiero ponerlo delante de vosotros, que el trasfondo de la Biblia es el Medio Oriente de este planeta. Y de allí es donde han salido la cultura bíblica, los costumbres bíblicos, y cómo por siglos hemos sido quizás más atentos
a como los europeos han vivido el cristianismo y enseñado el cristianismo, que hemos olvidado que Cristo fue un judío y Pablo fue un judío y la Biblia fue escrito en un ambiente judío. Así que vamos a volver a la palabra de Dios en primer lugar y vamos a obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. ¿De acuerdo? Su mandamiento. Bien, entonces el pueblo se postró, rostro en tierra, adorando. Todo esto fue un preámbulo antes de leer la Escritura. No lo habían leído todavía, apenas lo había abierto, apenas había bendecido a Dios. Pero la acción que tomó el pueblo se expresa con 3 descripciones. Primeramente dice que inclinaban la cabeza, se humillaban delante del Señor, se postraban en tierra y hasta pusieron el rostro en tierra. Bueno, esta es la descripción de este tiempo. Puedes tomar un rato para imaginar un poco cómo fuera así. Esdras en la plataforma alzada para que todo lo viera y lo oyera, la gente levantando primeramente las manos, después diciendo amén y amén, y después postrados sobre sus rostros en tierra. Imagínalo. Adorando a Dios. Esta es adoración. Bien. Además, como es necesario, los levitas dieron el sentido de la ley para que el pueblo la entendiera. Tan importante que es esto. ¿Ve? Versículo 7. Y los levitas, Yeshua, Bani, Servías, Jamín, Acub, Sabatai, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué buen ejemplo es esto, en verdad. Y cómo podemos relacionarlo fácilmente con nuestro tiempo y la necesidad que tenemos, sobre todo, de aprender de las Escrituras dando la aclaración por cualquier cosa que el pueblo no pudiera entender. Yo digo en nuestro tiempo, como en tiempos pasados, los predicadores, pastores principalmente, estudiaban muy jóvenes en sus vidas el griego y el hebreo. Lo tenían que aprender porque ellos sabían que la Biblia es inerrante, pero no ponemos punto allí. Es errante en los lenguajes originales, sea en hebreo y en griego. Y no todo el mundo. Claramente podemos entender eso, que en los tiempos pasados no había las facilidades que hay hoy para estudiar o para tener ayudas de diccionarios, etcétera, de griego y hebreo. Así es que los pastores, los líderes, estudiaban los lenguajes originales para aclarar al pueblo exactamente lo que Dios dijo en los lenguajes originales, porque puede haber errores en la traducción.
Bueno, así que estas personas estaban enseñando para que entendiera claramente lo que la ley estaba exigiendo y ofreciendo a la población. Además, bueno, los levitas entonces daban los estudios. Fue una palabra expositiva. Puedes ver eso, ¿verdad? Que ellos solamente aclararon lo que la Biblia decía. Leían la ley y luego explicaban. Esto quiere decir esto y el otro. No era un sermón con opiniones o ideas personales. El asunto era aclarar la palabra de Dios y nada más. Esta es la responsabilidad de los maestros bíblicos hoy en día. La gente escuchó con atención, dice. Esto también es necesario. Una gente atenta a la palabra. De esta manera el pueblo aprovechó una clara exposición de la palabra. Qué buen ejemplo fue esto para la iglesia hoy en día. Este estudio de hoy es bastante importante para nosotros. Estoy diciendo el capítulo 8 de Nehemías, importantísimo. Es nuestro deseo hacer lo mismo por medio de este programa y muchos otros programas. ¿Qué queremos hacer? Dar la claridad, la exposición de la palabra. No inventar opiniones y ideas humanas. En esta porción aprenderemos algo muy interesante y revelador sobre el carácter de Dios. Es algo que la gente religiosa no entiende y algo que nosotros tenemos que afirmar para poder disfrutar de nuestra relación con el Señor. Leeremos versículo 8. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Todo el liderazgo se puso de acuerdo sobre el asunto de no entristecerse. Pero tendré que decir también que la tristeza, arrepentiéndose el pueblo de pecado, es legítima. Veremos lo que Pablo enseñó a los Corintios en la segunda carta, capítulo 7, 9 a 10. Porque hayáis sido contristados para arrepentimiento, contristados según Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, porque la tristeza del mundo produce muerte. El versículo 11 habla de los beneficios del arrepentimiento según Dios en esta porción en 2 de Corintios. En cuanto del hermano caído en la historia de la iglesia de los Corintios, Pablo exhorta en capítulo 2 y versículos 6 hasta 11 que la reprensión fue suficiente para esta persona y es tiempo ya de perdonar y consolar. Y lo estoy citando cuando escribió: para que no sea consumido de demasiada tristeza, para que Satanás no gane ventaja. Pero al tratar lo que debe ser común en la presencia de Dios Rey, tenemos algo diferente.
No hay tristeza aquí. Nehemías aprendió en el palacio de Persia que la tristeza no es correcta delante de un rey. Al sospechar Artajerjes la tristeza de Nehemías, él tuvo miedo, porque nunca debiera estar triste delante de un rey. Ve versículo 2 y 2 de Nehemías. Mucho menos debe estar triste en la presencia de un Dios gozoso. Vamos a aprender esta lección, hermano mío, es importante. He dicho que lo más importante es recibir un concepto de Dios correcta y bíblica, y muchas personas no ven a Dios de esta forma de que estamos hablando, un Dios gozoso. En Salmo 16, versículo 11, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu derecha hay placeres para siempre. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, porque Dios es un Dios gozoso. El gozo exhibe la santidad de Dios. ¿Te hay un poco raro, extraño esa verdad? Bueno, será porque hemos aprendido que la santidad es algo muy solemne. No produce, pensamos, sonrisas, y mucho menos risa. Pero aquí Nehemías nos está diciendo que la gente, porque es día santo, no deben entristecerse, que en la santidad debe haber gozo. El gozo es un producto de la santidad y debemos ser gozosos en la santidad. El gozo exhibe la santidad de Dios. La tristeza no es santo. Día santo es a Jehová vuestro Dios, dijo Nehemías, no os entristezcáis ni lloréis. La lectura de la ley produjo tristeza y debe producirlo. Es el propósito de la ley. La ley es para los pecadores, los malhechores. Para ellos, Dios quiere aclarar su ley. Y nosotros debemos cooperar con Dios en el asunto de poner la ley de Dios ante la población, ante el pecador, para que pueda ver su pecado. Porque el pecado es lo que Dios dice que es el pecado, sea en su ley, no nuestra opinión. Presentando la ley de Dios podemos decir, esto es lo que dice Dios, y tú no lo has hecho. Esto debe producir tristeza. Se debe hacer. Pero esa tristeza no debiera seguir siendo prominente en la vida. Siguió animando a la congregación festejarse, comiendo grosuras y dulce vino o zumo, porque es día santo. En este versículo viene el principio divino que todo el pueblo de Dios debe practicar, que es: el gozo del Señor es vuestra fuerza. Necesitamos ser un pueblo gozoso. En este asunto tenemos que cambiar nuestro concepto de lo que sea el ambiente de los cristianos y lo que sea la santidad. No es un ambiente sombrío y menos es un ambiente triste, sino es de gozo, lo que también es un fruto del Espíritu Santo. Gozo es el fruto del Espíritu Santo.
El cielo será un lugar abundando de gozo, y nada triste entrará. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Todos los ministros cooperaban en callar el llanto de los presentes, repitiendo el principio del gozo. Así siguió la fiesta. El pueblo fue a gozar con gran alegría por haber entendido correctamente la palabra de Dios que los levitas enseñaban. El siguiente día el pueblo siguió con el estudio de la palabra de Dios para poder afirmarse más que en una reunión. En tiempos pasados fue común reuniones extendidas por el tiempo necesario, aprovechando de todo lo que Dios tenía preparado para su pueblo. Lo más que estudiaban la palabra de la forma correcta los judíos, sea por el Espíritu Santo, lo más entraban en el corazón y se mejoraba el comportamiento en Israel. Aprendieron de la fiesta de tabernáculos por haber estudiado de la ley, que era en el mismo mes, e inmediatamente lo pusieron en práctica. Hicieron tabernáculos en sus terrados, en sus patios, en el atrio del templo, en la plaza, donde habían congregado, sea delante de la puerta de agua y delante de la puerta de Efraín también. La congregación, de vuelta del cautiverio, ya por fin estaban libres para volver a Dios y adorar en su nombre. Habitaron todos en tabernáculos. Era más que un avivamiento, sino algo que no habían practicado desde el tiempo de Josué. Así que entraron en días que eran mejor que nunca en su historia. Otra vez fueron llenos de alegría por haberlo estado haciendo. Lo que siempre marca días cuando el pueblo experimenta la bendición de Dios sobre ellos. Bueno, amigos, llegamos ya casi al fin del capítulo. Nos falta todavía versículo 18. Comentar unas 2 o 3 cosas, pero hemos estudiado algo muy importante ahora, no para los judíos solamente en el tiempo de Nehemías, sino para la iglesia hoy en día. El principio de gozo no termina. El reino de Dios es un reino de justicia, paz y ¿qué? Y gozo en el Espíritu Santo. Amigo oyente, deseamos una gran cosa en su vida. Queremos que este fruto sea derramado en tu corazón y que tú seas un cristiano gozosísimo, muy gozoso, y que esta sea la bendición de tu vida. Recuerda, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nuestro Dios es un Dios gozoso y quiere un pueblo también gozoso. Que tú andes, caminas en su gozo. ¿Ves cómo la religión muchas veces nos enseña incorrectamente, en error, cuando la Biblia nos dice algo muy diferente? Bueno, espero que habéis aprovechado de la lección de hoy y nos despedimos hasta la próxima.